Pregúntale al notario. Escrituras, actas constitutivas, testamentos, fideicomisos, donaciones, compraventas. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Con José de Jesús González, Notario 199. Ya está con nosotros el notario 199, José de Jesús González. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo y muy en especial a quien me tiene aquí. Igualmente, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Las funciones del notario. ¿Qué es un notario? ¿Qué hace un notario? Adelante, te escuchamos. Gracias. Últimamente se ha oído mucho de las actividades que el notario lleva a cabo y quería ahondar por preguntas expresas de clientes. ¿Qué hace un notario? Primero, el notario es un profesional del derecho, es decir, estudió leyes y es un licenciado en Derecho. El gobierno, la autoridad, muchas veces no tiene la capacidad suficiente de validar o dar fe de los actos que las gentes hacen en operaciones comerciales, jurídicas y de otro tipo. Y lo que hace es otorgar fe pública al notario. Esta es la esencia del notario, la fe pública. ¿Qué es la fe pública, Luis Alberto? La fe pública es lo que un notario otorga sobre un acto o un hecho jurídico y se considera válido, se considera legal, se considera verdadero y se considera auténtico. ¿Por qué? Por el simple hecho de que el notario otorgue su fe, tienen esos valores. A diferencia de cuando lo haces en un contrato privado o en un acto privado, no tiene ese valor de fe pública cuando lo llevas a cabo ante un notario. ¿Qué requisitos necesitas para ser notario? Primero, tienes que ser mexicano en Sinaloa. Tienes que tener 30 años o más. Tienes que ser licenciado en Derecho, como lo mencionamos. Residir en el estado de Sinaloa. Tener por lo menos 2 años de prácticas notariales, o sea, trabajando con algún notario y llevando prácticas con él. Aprobar el examen cuando la autoridad estatal convoque a estos exámenes. Y por último, tener buena calificación en ese examen y que el gobernador te otorgue el fiat. ¿Qué podemos hacer ante un notario? Son muchos los actos y los hechos jurídicos, pero los más comunes son tu testamento, no se te olvide. Los poderes, es decir, cuando no puedes comparecer ante una autoridad para llevar a cabo una operación o ante otro notario, se otorga un poder y con ese poder alguien te representa. La compra de bienes inmuebles. El dar en garantía un inmueble porque pides prestado al Infonavit, al Fobiste o a alguna institución crediticia o entre particulares. También crear sociedades mercantiles o civiles con las que haces negocios. Donar tus bienes. Ya hemos hablado de la donación y del beneficio que se tiene, de que no cuesta tanto hacer una transmisión a tus hijos. Copias certificadas, darle un valor a los documentos que son copias de los originales. Permisos para menores de edad que viajen solos o acompañados. Los divorcios, con ciertas características se pueden hacer los divorcios ante notario. Dividir propiedades, fusionarlas o pegarlas o juntarlas, como muchos le llaman. Patrimonio familiar, este es un tema muy interesante que hablaremos de este tema más adelante, pero es proteger tus bienes de posibles embargos de terceros. Fe de hechos, que te acompañe un notario a ver cómo se encuentra una situación o una casa o un vandalismo o llevar a cabo una subasta. Hay muchas actividades en las cuales el notario te puede acompañar. En fin, el notario asesora a las partes. El notario tiene la obligación, Luis Alberto y auditorio, de guardar toda la documentación por lo menos 5 años. También el notario acompaña a la autoridad porque es quien calcula los impuestos y los entrega por parte de los clientes. Y el notario se compromete como un obligado solidario, es decir, si hay un mal cálculo o si hay una consideración de la autoridad, no solo irá contra el cliente, sino también con el notario por haber hecho un cálculo que no era el correcto. Y esto es muy importante y es por eso que los notarios tenemos ese cuidado en hacer esos cálculos. Me preguntaban, ¿por qué en México es diferente a Estados Unidos un notario?
básicamente por el sistema jurídico que tenemos. En México el sistema se llama sistema latino, en Estados Unidos se llama sistema sajón. El sistema latino es basado en la creación de leyes. Aquí tenemos muchas leyes. En Estados Unidos no tienen tantas leyes, sino lo que le llaman ellos caso por caso es lo que crea la regla. En México, a diferencia de Estados Unidos, los notarios así funcionamos. En Estados Unidos no tienes que ser abogado. En México debes de ser abogado para ser notario. En Estados Unidos un notario no te brinda asesoría, es decir, no puedes ir con un notario, consultarlo y que te apoye y que te guíe en un camino. En México sí se puede hacer. Y la diferencia más grande es en el hecho. El notario en Estados Unidos solo valida que la persona que firma es quien dice ser. En México, además de eso, también valida el acto o el hecho que llevas a cabo ante él. Tiene un valor por el solo hecho de hacerlo ante notario. Y por último, Luis Alberto, hemos tenido desafortunadamente información negativa de fraudes en materia electoral últimamente en Sinaloa, donde hay personas que abren oficinas y les llaman oficinas de gestión notarial. Tengan mucho cuidado con este tipo de oficinas porque realmente no son notarios los que están en ellas. Pueden ser personas que a lo mejor trabajaron en una notaría y se quieren independizar, pero no tienen la autorización del gobierno ni tienen los conocimientos para darte el servicio que tú mereces. Es importante que cuando acudas a una notaría, pidas hablar con el notario. Nosotros los notarios te vamos a atender con mucho gusto porque es nuestra obligación. Debemos de tener siempre visible nuestro diploma o nuestro fiat, así se le llama, visible a la entrada de nuestra oficina y ahí te darás cuenta que estás en la oficina del notario. Te recomiendo y te recuerdo que el notario de tu confianza es quien más te va a ayudar. Para más interacción, notario. Gracias, Luis Alberto. Mi correo electrónico notario199@jjgs.mx y en Instagram notaría199mx. Muchísimas gracias. Buen día.